Hola, bienvenidos a Delirio Adu, un viaje por los espacios literarios, esta perturbación mental colectiva de la que somos víctimas los lectores. En esta ocasión entraremos al universo de las inquietudes y agitaciones sociales que tumbaron órdenes establecidos que parecían inmutables como estatuas de conquistadores. Hoy, la literatura de la Revolución Francesa y las revoluciones del siglo XIX. Hola Pablo. Ángela, compañera de revoluciones sensibles e intelectuales, hola. Ciertamente hoy nos ocupa una ascensión convulsa y agitada, primera de tres partes, y hay que decir que al hablar de revoluciones en términos de la modernidad, y de una modernidad que toca la época contemporánea, que toca muchos países del globo, Latinoamérica incluida, el punto de referencia o el punto de partida casi preponderante, el arquetipo, el modo de revolución moderna en tanto que acabó de manera definitiva los regímenes clásicos del feudalismo, de la aristocracia como regente de territorios a lo largo de siglos, acompañada de la monarquía. Quien tumbó todo eso definitivamente, para bien o para mal, ya veremos por qué, fue la Revolución Francesa. Y claro, todos o muchos de nosotros hemos escuchado de ella, pero en este primer episodio de Revolución y Literatura ahondaremos en sus múltiples matices, en sus consecuencias, en sus profundidades e implicaciones, sobre todo a nivel social, político y económico, así como también veremos sus repercusiones para las repúblicas y democracias contemporáneas, que es un poco lo que nos interesa en este momento, teniendo en cuenta sus efervescencias subterráneas y sus estallidos revolucionarios. Situémonos primero que todo para empezar en orden y comprender muy bien en un siglo que antecedió a la Revolución Francesa y que le dio mucho de sus argumentos, que es el siglo de las luces, lo que también conocemos como la Ilustración. En este instante acabamos de aterrizar en nuestro viaje en el tiempo literario e histórico a mediados del siglo XVIII. En el panorama está Kant llamando a la autonomía del pensamiento, a que cada individuo sea responsable por sus propios actos y que las comunidades se rijan por las leyes logradas por la razón y no por las supersticiones de ideologías religiosas o aristocráticas. Al mismo tiempo que está ocurriendo esto, en Francia, Voltaire y Rousseau, por otro lado, están criticando duramente las instituciones estatales y monárquicas. D'Alembert y Diderot consolidaban la primera enciclopedia, donde conceptos como Dios, rey y aristocracia, todos escritos y pronunciados con mayúscula, eran situados como simples sustantivos organizados alfabéticamente. Claro, y por otra parte, además del carácter revolucionario de la enciclopedia, en un principio la enciclopedia siempre era, o cualquier intento enciclopédico, siempre era dedicado al rey por ta 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 ta, o gracias a Dios por ta 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 ta. Siempre el concepto, el nombre de rey o el nombre de Dios aparecían de primeras. Aquí Y rey aparecía después de resorte y antes de rezago. sí, claro, o sea, se le quitó la jerarquía a la palabra rey de lo que antes era conocido e instituido. Y lo mismo a Dios, ya no era a Dios dedicada esta obra, sino Dios estaba después de dedo y antes de De dorso. dónde, por ejemplo, exacto. Entonces ya la enciclopedia en sí ya tenía un carácter bastante transgresor con respecto a los regímenes mandatarios del momento, aristocracia y monarquía. Y por otra parte, el pueblo francés vivía en la miseria cada vez más desgraciada. El reino de Luis XIV, si nos vamos un poquito para atrás,
en el siglo XVII, el reinado de Luis XIV había empobrecido de tal forma a Francia para construir el inmenso Palacio de Versalles que la economía francesa nunca se pudo restablecer y el gobierno que le llegó al sucesor de Luis XIV, a Luis XV, fue una Francia miserable y en ruinas. Luis XV murió y esa Francia quedó en manos de su descendiente, Luis XVI, quien en lugar de dialogar con las insurrecciones y lograr una política económica más igualitaria, acalló las insurrecciones con su indiferencia y con su ejército, y se dedicó a encerrarse en el buen Palacio de Versalles junto con su esposa María Antonieta, lo que desde luego enardeció los ánimos de los habitantes de París y de Francia, sumidos cada vez más en la pobreza extrema. Ya hacia 1783 cuentan los historiadores que el déficit oscilaba entre las 85 millones de libras, algo para el siglo XVIII nunca antes visto. El 14 de julio de 1789, el pueblo ya no pudo más, arremetió contra la Bastilla, una fortaleza monárquica construida desde el medioevo y que se había convertido en un lugar de retención simbólica para los aristócratas que se les encontraba indeseables para la propia aristocracia. Es decir, en la Bastilla estuvo encarcelado el marqués de Sade justo antes de que la incendiaran los revolucionarios. La Bastilla era entonces un símbolo, un bastión de la aristocracia, de todas formas, era un símbolo de la aristocracia, y el incendiarla implicaba un golpe a esa instancia y a esa monarquía que los venía al pueblo, empobreciendo cada vez con más y más descaro desde siglos atrás. Luis XVI se dio cuenta finalmente de la gravedad y se vio forzado a hablar con los revolucionarios. Después de intentar fugarse clandestinamente, un intento de fuga del cual el pueblo se dio cuenta y lo alcanzó a retener en los márgenes de Francia, y lo devolvió a las mesas de negociaciones. Y entonces Luis XVI, el rey, muerto del susto, empezó a conceder todo, a ponerse absolutamente del lado de los revolucionarios, a conceder peticiones, pero estos sabían que obviamente lo hacía mucho más por salvar su cabeza que por buscar en efecto una transformación social que beneficiara activamente a todas las partes. Para acabar de una buena vez con nuevos intentos de fuga, Luis XVI y su esposa María Antonieta fueron apresados, se constituyó una asamblea legislativa y al poco tiempo después, la Francia revolucionaria se vio acechada por amenazas de los reinos de Prusia y de Austria, que estaban desde luego con la aristocracia de Luis XVI y de María Antonieta, que era de Austria. Prusia y Austria comenzaron a amenazar al pueblo insurgente francés, diciendo que liberaran al rey y a la reina y que volvieran a sus puestos de trabajo en una ciudad que ya a esas alturas estaba totalmente devastada. Y de hecho esto fue gravísimo, pues ante la amenaza de invasión, la asamblea contestó con fuerza. La asamblea de hecho publicó una lista inmensa de nobles, monarcas y aristócratas que iban a ser decapitados. Y en primera línea de la lista pues estaban nada más y nada menos que el rey Luis XVI y la reina María Antonieta. Y no sé si te acuerdas, Pablo, pero hay bastantes películas que recrean este episodio de la historia. Y tú hablabas de un déficit gigante que había en el reino de Francia y que claramente se debía a los excesos de los reyes y sobre todo de María Antonieta. Hay una película de Sofía Coppola que a mí me gusta muchísimo, esa directora, y la película se titula tal cual, María Antonieta, donde muestra cómo era esa niña caprichosa que podía darse el lujo de cualquier cosa y nunca tenía nadie que le dijera que no podía, y ahí estaban los excesos y ahí estaba el déficit del pueblo. My youngest daughter Antoine will be Queen of France. You represent the future. All eyes
will be on you. Y pues bueno, pues cómo no, que claro, o sea, los pusieron en primera línea de la lista para ser decapitados a Luis XVI y a María Antonieta. Y pues cómo no, que fue promesa cumplida y en el año de 1793 Luis XVI fue decapitado y meses después María Antonieta. Después de esto, los jacobinos, que fue como se nominó a este grupo revolucionario, tomó el gobierno del país, todo de manera muy democrática a partir de votaciones populares, donde todo el mundo debía llamarse ciudadano para mantener una aparente horizontalidad justa e igualitaria, pero a la larga pues no ocurrió y lo que pasa siempre es que el poder corrompe lo que toca y Robespierre, jefe de los jacobinos, comenzó a guillotinar a diestra y siniestra a todo el mundo, a todo aquel que mostrase, aun cuando fuera el menor atisbo de ser antirrepublicano. Entonces, si a alguien se le olvidaba decir ciudadano al saludar, ya era enlistado en las filas para la guillotina. Robespierre comandó entonces la llamada Primera República, fundada en 1790. Y pues sí, suena chistoso como que guillotinaran por no saludar diciendo ciudadano, pero, Claro, pero no fue chiste. ya era un radicalismo extremo. La Primera República se fundó en 1792. Primera República a nivel casi universal. Es decir, independientemente de la república como la entendían los griegos en la antigüedad, la república en términos de una modernidad que todavía nos compete, tiene fecha de inicio que es 1792, tal como la proclamaron Robespierre y los jacobinos, que aquí hay que aclarar que había más grupos revolucionarios, estaban también los girondinos, los cordeleros, pero fueron los jacobinos, a cabeza de Robespierre, los que cada vez más tomaron la cabeza de la revolución y comenzaron a tomar las órdenes para la decapitada indiscriminada. Y pues tomaron la guillotina por su cuenta. Claro, y supuestamente la guillotina apareció como el gran símbolo de la revolución, porque a diferencia de la horca o de la hoguera, daba una muerte igualitaria a todo el mundo. Y entonces lo que vino después fue claramente sangre. En el año siguiente, 1793, Robespierre y su partido redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, así como una constitución dentro de cuyos puntos centrales estaba el sufragio universal, pero Robespierre y los suyos siguieron con ese delirio demente y paranoico de mandar a la guillotina a todo aquel que estuviera en desacuerdo con él y con ellos. Quien se consideraba Robespierre, se consideraba ya la encarnación misma de la República. En un solo año, 1793 a 1794, el número de guillotinados fue tal que ese año pasó a la historia como un periodo denominado el régimen del terror, con mayúsculas. Cuando se habla de el terror, ya cualquier historiador referencia el año 93 a 1794. En 1794, el pueblo, ya atemorizado por las políticas grotescas y absolutistas de Robespierre y de los jacobinos, de hecho jacobino hasta el sol de hoy se convirtió en un sinónimo de radicalismo absoluto. Digamos, cuando alguien dice su posición es bastante jacobina, o yo tengo una perspectiva menos jacobina de ver las cosas hasta el sol de hoy, pues viene el grupo de los jacobinos, el cual Robespierre encabezaba, y finalmente el pueblo atemorizado por ese carácter indiscriminado de guillotina para todo el mundo, entonces alzaron sus armas contra Robespierre y lo guillotinaron, dando fin con el terror en 1794. La primera república moderna fue entonces bautizada con sangre excesiva e incontables calaveras, lo que dio para que el pueblo francés necesitase repensar su situación gubernamental. O sea que a Robespierre le dieron de su propia medicina, más o menos como dicen por Exactamente. ahí.
El que a guillotina mata, a guillotina termina. Sería el dicho en tiempos de la Revolución Francesa. Entonces, pues vamos recapitulando. Una vez consolidada la Primera República durante la Revolución Francesa en el 92, es decir, en 1972. 1792. En 1792, las calles se empaparon de sangre hasta que 3 años después los ciudadanos se dieron cuenta de la locura en la que estaban cayendo su república y decidieron pues organizarla en lo que se llamó el Directorio. Esto ocurrió en 1795. El Directorio estaba compuesto por 5 mandatarios elegidos popularmente y por periodos determinados. En el Directorio había un soldado como que no le importaba mucho a nadie, pero que cada vez se hacía más popular. Nadie, o sea, no era de mayor importancia y sin embargo por ahí empezaba a sonar algo. Este señor es el llamado Napoleón Bonaparte, quien hacía parte del Directorio. Ahora la República, en manos de este Directorio, se veía azotada por la amenaza del retorno de la monarquía. Grupos de asesinos enviados por el rey Luis XVIII, pariente menor del ya decapitado Luis XVI, estaba enviando tropas clandestinas a atacar al pueblo y sus nacientes instituciones. A tal periodo, caracterizado por los crímenes que se llevaron a cabo por grupos monárquicos que estaban disfrazados, es decir, como infiltrados, se le llamó el Terror Blanco y tuvo su fin parcialmente en 1799, cuando el Directorio cayó. Y cayó en manos no de los monarcas, sino de un golpe de estado liderado por el ciudadano Napoleón Bonaparte, el mismísimo soldado que hacía parte del Directorio, pero que no era tan importante, pero que ahora acababa de dar un golpe de estado. Fue entonces Napoleón Bonaparte quien tomó el control absoluto de todos los poderes, se autoproclamó primer cónsul de la República Francesa, y en 1802 se autoproclamó único cónsul. En principio se había afirmado que deberían ser 3 cónsules, pero bueno, Napoleón se autoproclamó y ya con estuvo. Los otros 2, y así las cosas, 1802, oficialmente se dice que comenzó el Imperio Napoleónico, ya como lo conoce la historia. Propiamente hablando, se dice que se autoproclamó él mismo, la famosa escena que le quitó la corona al Papa, que el Papa era el que se le iba a poner, y se la puso él mismo en Nuestra Señora de París, y él mismo se la puso a Josefina, que está también puesto pintora, en el cuadro, ¿no? de Jacques-Louis David, que era el pintor oficial de Napoleón. Se establece oficialmente el Imperio Napoleónico en 1804, cuando ya estaban despejados todos los adversarios republicanos, y entonces el buen Napoleón Bonaparte dejó de llamarse ciudadano para llamarse emperador, y la Primera República, Primer Imperio. Llegamos hacia esta primera parte, ¿verdad, Pablo? Así es, llegamos a este punto, a esta primera parte dedicada a la que puede ser denominada el arquetipo de las revoluciones modernas, la Revolución Francesa. Continuaremos en nuestro próximo delirio con los ecos y repercusiones y, por supuesto, las hazañas de Napoleón. Entonces, hasta pronto. Y si quieren enterarse de todos nuestros podcasts, síganos por Instagram, @delirioaduo. ¡Chao! ¡Chao, chao! Este y todos nuestros podcasts son posibles gracias a la edición y mezcla de sonido de Ana María Soriano Pérez. Y a ustedes, gracias por escucharnos.